En este video vamos a aplicar la integral para calcular la longitud de una cierta curva. Supónganse que nosotros tenemos la función f y quisiéramos calcular de alguna manera la longitud de esta curva, ¿sí? De f en el intervalo AB. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, una manera sería partir al intervalo AB, ¿sí? Digamos, agarrar una partición de ese intervalo, ¿sí? Partirlo de alguna manera, pongamos t sub 1, t sub 2 y algún t sub 3 acá, ¿sí? Y hacer lo siguiente, marcar cada uno de estos puntos, ¿sí? Cada uno de estos puntos de los correspondientes puntos de la partición, y ahora unir, ¿sí? Y este b sub n que sería el t sub 4, y unir con rectitas esos puntos, ¿sí? Unir con una recta que está acá, una recta así, una recta así, una recta así y una recta así. Bueno, la idea ahora es que cuantos más intervalitos tomemos en la división, es decir, cuanto más fina sea la partición, la suma de la longitud de estas rectitas, que se suelen llamar poligonales, se va a aproximar mucho a la longitud de la curva, ¿sí? Cuanto más fina sea la partición, cuanto más elementos tengamos en ella, y en más subintervalos dividamos al intervalo B, con más precisión vamos a tener la longitud de la curva calculada como la suma de de las longitudes de estas rectitas. Lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos en esta rectita que está acá para ver qué podemos saber. Supongamos que llamamos a la longitud de esa rectita L sub i. Bueno, entonces la aproximación que nosotros realicemos del largo de la curva va a ser la suma, ¿sí? Desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? De L sub i, porque voy a tener ahí a este L sub 1 acá, a este L sub 2, L sub 3 y L en este caso sub 4, ¿sí? Pero concentrémonos ahora en el L sub 1. ¿Cómo la podemos escribir? Bueno, para eso hay que observar lo siguiente. Esta longitud que tenemos acá es el largo del intervalo. Y esta longitud que tenemos acá es la variación de la función. Entonces, fíjense que podemos escribir este triángulo y conocemos dos de sus lados, ¿sí? Mientras que queremos conocer este lado L sub i, conocemos este lado que es t sub i menos t sub i menos 1, ¿sí? Lo estamos haciendo en el caso del, no ya del L1, sino del L sub i, ¿sí? Del iésimo, de la iésima poligonal, ¿sí? En todos esos casos vamos a tener acá la, digamos, longitud del intervalito y acá la variación de la función t sub i menos t sub, bueno, t no, digo, quiero decir f en t sub i menos f en t sub i menos 1, ¿sí? Esa es la variación de la función, por ejemplo, en este caso entre este punto y este punto. En este caso es entre este punto y este punto, ¿sí? Es decir, este alto, este segmento vertical del triángulo nos lo da la variación de la función en el intervalo, ¿sí? Qué sé yo, este que está acá o este que está acá, el intervalo iésimo. Bueno, pero entonces podemos aplicar a eso Pitágoras, ¿sí? Y decir que L sub i al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a f en t sub i menos f en t sub i menos 1, ¿sí? Y esto al cuadrado, más, ¿sí? T sub i menos t sub i menos 1 al cuadrado, ¿sí? Basándonos en estos triangulitos, escribimos esta igualdad. Y ahora algo que podemos hacer, porque nos va a convenir reescribirlo, es dividir esto por t sub i menos t sub i menos 1 y esto al cuadrado. Divido también eso por eso mismo, t sub i menos t sub i menos 1 y esto al cuadrado. Y a todo esto también lo tengo que multiplicar para que me quede igual por t sub i menos t sub i menos 1 y esto al cuadrado. ¿Para qué hice eso? Porque ahora esto lo puedo escribir, fíjense que esto que está acá, ¿sí? Lo puedo borrar y poner en vez de esto un 1, ¿sí? Ahí está, arriba y abajo tengo lo mismo. Por lo tanto ahí pongo un, ¿sí? 1. Acá tengo un 1. Y ahora
lo que puedo hacer es pasar este cuadrado para el otro lado, pasar este cuadrado, y aquí me va a quedar una raíz, ¿sí?, de todo esto que está acá, todo esto adentro de una raíz, ¿sí?, y este cuadrado que se me va a ir. Entonces voy a tener escrito ya los LI, ¿sí? Me va a quedar los LI, me van a quedar escritos como la raíz, ¿sí? Si borro estas llaves que ahora ya no tienen utilidad, me queda escrito como esta raíz multiplicado, ¿sí?, por el largo de cada intervalito, ¿sí?, multiplicado por el largo de cada intervalito. Y acá puedo borrar este exponente, ¿sí? Y esta ya tengo escrito, de una manera que ahora van a ver que es conveniente, los largos de cada poligonal. Por lo tanto, las aproximaciones de la curva van a ser la suma, ¿sí?, de todos esos largos. Bueno, yo acá abajo tengo escrito esto mismo, pero un poco más de manera agradable, ¿sí? Entonces ahora la idea justamente es escribir el largo de la curva como la suma desde i igual a 1 hasta n de L sub i, pero ahora como el límite, ¿sí?, de n tendiendo a infinito. Es decir, cuando tomo muchísimas particiones, que antes dijimos que la aproximación al tomar muchísimas particiones va a ser muy buena, ¿sí?, y se va a aproximar infinitamente a la longitud verdadera de esa curva. Bueno, fíjense qué pasa cuando tomo acá el límite. Esto que está acá adentro, decimos que lo que está tendiendo, fíjense que cuando n tiende a infinito, t sub i menos 1 se acerca mucho a t sub i, es decir, t sub i menos 1 tiende a t sub i, y por lo tanto esto es un cociente incremental, entonces todo esto tiende a la derivada de f, ¿sí?, obviamente a la derivada de f al cuadrado. Y esto que está acá lo vamos a poner como, ¿sí?, el diferencial de x. Y esta sumatoria la vamos a poner como una integral. Entonces, haciendo ese truco, nos va a quedar que la longitud de la curva entre a y b es igual a la integral entre a y b, ¿sí?, de la raíz de 1 menos la derivada de la función elevada al cuadrado, y eso, ¿sí?, multiplicado simplemente por el diferencial de x. Y tengo ahí la fórmula, ¿sí?, que vamos a utilizar para calcular la longitud de una curva. La deducción que hicimos no es para nada formal. Este paso de acá digamos, pasar al límite y pasar a la integral, es más que nada para mostrar una motivación o la idea intuitiva que está detrás de esta fórmula, ¿sí? Pero me interesaba ver un poco la idea, ¿sí?, a través de escribir las poligonales. Bueno, lo que ahora vamos a hacer es aplicar esto al cálculo de la longitud de una curva. ¿A qué curva lo vamos a aplicar? Bueno, yo tengo pensada una función, vamos a estudiar la función f de x igual a 2 tercios sobre x más 1 elevado a la 3 medios, ¿sí? Y queremos calcular la longitud de esta función entre 0 y 10, ¿sí? Si me dejan que haga un gráfico sumamente aproximado de esta función, esa función tendría una pinta de este tipo, ¿sí? Y lo que nos va a interesar, si ponemos por acá el 10 y acá está el 0, lo que vamos a querer calcular ahora, y vamos a utilizar la fórmula que vimos recién, es esta, ¿sí?, longitud. Vamos a calcular cuánto mide ese segmento de función. Bueno, para hacer eso lo primero que necesitamos, vimos recién, es calcular la derivada de la función. Pero la derivada de función en este caso es 2 tercios por 3 medios por x menos 1 a la 1 medio. Y esto es igual a la raíz de x menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros estudiemos en la integral la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada de la función, vamos a estar estudiando, vamos a tener que integrar la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada de la función, que es más x más 1. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de escribir la integral que queremos, la longitud de la curva entre 0 y 10, decimos que es la fórmula que vimos antes, la integral entre 0 y 10, ¿sí?, de la raíz de x más 2 diferencial de x. Y esta integral la calculamos sustituyendo y por x más 2
observando que el diferencial de y es igual al diferencial de x, y observando que cuando, digamos, x vale 0, y vale 2, y cuando x vale 10, y vale 12. Estamos estudiando ahora la raíz de y, diferencial de y. La primitiva, ¿sí? Una primitiva de, digamos, la raíz de y, es simplemente igual a 2 tercios por i a la 3 medios. Por lo tanto, esto es igual a evaluar eso en 12 y en 2, es decir, a 2 tercios por 12 a la 3 medios menos 2 tercios por 2 a la 3 medios. ¿Sí? Y este número, que puede ser un poco feo, pero en definitiva es un número que ya lo tenemos, ¿sí? Que es 12 a la 3 medios acá, 2 tercios por 12 a la 3 medios menos 2 a la 3 medios. ¿Sí? Y este es el número que es la longitud, ¿sí? De la curva, esta de acá. ¿Sí? Tenemos calculada esa longitud. Entonces simplemente calcular longitudes de curvas se reduce a estudiar la integral entre a y b de la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada de la función. ¿Sí? Y tenemos ya una fórmula que nos sirve para calcular la longitud de cualquier curva que podamos representar como una función. El problema es que en general estas integrales pueden ser más o menos complicadas, pero bueno, para eso estuvimos desarrollando los métodos de integración en los videos anteriores.